Bueno, bo día a todas e todos. Tócame moderar, case antes de facer aquí unhas preguntiñas, queremos saber a vosa opinión, se tens algunha dúbida, algunha cuestión. Están os nosos compañeiros aquí preparando co micro, alguén quere falar ou comentar algo? É o momento. Hola, buenos días. Nada, simplemente una nota al margen. Comentaba el profesor Grandío que los aviones que había en las paredes de los antiaéreos de Montefaro estaban en mal estado, efectivamente estaban en muy mal estado. Están un poquito mejor quizás los de Mougá. ¿Los de? Mougá. Pero están en muy mal estado estos, ¿no? Sí, la humedad a estas alturas ya casi los ha destrozado, ¿no? Pero como son más difíciles de encontrar, los de Montefaro están al aire, sí, están al lado de la carretera, sí. Los de Mougá no están tan fáciles de encontrar, están un poquito mejor todavía. Y hay fotografías, están registrados, una asociación que teníamos de amigos nos hemos encargado de fotografiarlos todos y bueno, están un poquito mejor. ¿Está online o...? Sí, no, la inmensa mayoría sí, está en un grupo de Facebook. Ah, bueno. No sé ahora mismo si todavía si continúa, después, pero... Si quieres después hablamos y... Vamos, okay. Me interesa, evidentemente. De acuerdo. Lo que haya de perspectiva de imágenes y eso. Gracias. Bueno, non... A veces xorde despois unha preguntiña. Mira, un dos temas que me gusta falar, xa máis que como historiador ou arqueólogo, e como veciño de Ferrolterra, de Ares, que eu vi o proceso de, cando era cativo, da Península de Montefaro, que era militar, e chegou un momento en que se abandonou, e houve que recuperar ese espazo. E o tema é como recuperar ese espacio, que valor patrimonial, convertilo, como transformar, que selección, que criterios de selección, de que patrimonio para conservar, cal é a posta en valor ou facer algo, pensar en recuperar a paisaxe antes da... Que criterios podemos seguir, por exemplo, non? Para os dous. Okay. Bueno, é certo que non coñezo en profundidade Montefaro, só un par de visitas. E, claro, evidentemente todo vai ter que terse en conta no discurso expositivo que se queira facer ali, non? Evidentemente recuperar todo o posible, non? Quero dicir, nada excluinte. Nese sentido, unha recuperación medioambiental eu creo que é un espazo que se pode ampliar moito máis do que ten. E despois a edilicia arquitectónica, todos os elementos arquitectónicos que están sin ningún tipo de atención, eu creo que é unha cousa que para min é de relativa urxencia. Mais algo deso, eu creo que dependería un pouco do que se queira mostrar ao público, non? Sí, bueno, é evidente que isto non podemos ter a fórmula máxica únicamente aquí a bote pronto presentando, a ver, o que sí é certo que cada un de nós presentamos as nosas investigacións dende o noso traballo, dende a nosa perspectiva, cada quen dende a súa, e volvo a insistir no que dicía ao principio, non? É dicir, hai unha vontade común de valorizar este patrimonio e iso habería que darlle voltas, non? Planificar. A mí eu creo hai dúas cousas, unha que se queredes máis persoal, a mí isto de, creo que a paisaxe se usa tanto como que ao final é unha palabra que queda en nada, non? Pero sí é certo, non? É dicir, a ver, simplemente a cuestión de recuperar as paisaxes, todas estas fotos antiguas que vimos, que xa non se volverán a dar, evidente xa é un objetivo en sí mesmo, pero a cuestión, isto é máis interesante, quizás, sería concretizar un pouco máis hacia cara onde se enfoca. Recuperación de todo o pasado. Se estivera aquí Rebeca, posiblemente falaría de outra época e, polo tanto, entraríamos noutro xogo moito máis amplio, con maior enfoque, non? E con un enfoque máis amplio, non? Dende a perspectiva que creo que traballamos tanto David como eu, bueno, pois, é evidente que eu traballo na contemporaneidade e o tema que vi dise é o que traballo tamén, non?
non sei, eu creo que explicar aquel pasado, independentemente de que sexan restos militares ou non, creo que un pasado de guerra, non, que tanto nos está afectando incluso na actualidade, de como funcionaba aquella xente, eu creo que tería moito futuro. A ver, a posta en valor debe ser unha cuestión conxunta e, sobre todo, debe ser unha cuestión que, independentemente destes debates académicos que temos, sabemos que fora desas portas o mundo está máis frío. Aquí podemos falar do noso, pero cando saímos fora hai políticas de inversión, prioridades, etcétera, etcétera, que non necesariamente teñen por que estar co que nosotros facemos, non? E hai que darlle voltas e acoplar unhas con outras, non? As necesidades tanto das institucións que poidan apoiar este camiño, dos proxectos que se podan continuar, como o traballo que se está facendo cada un do seu lado, pero vehiculalo de unha maneira máis grupal, non? Creo que habría que darlle voltas a primeiro. Tampouco non se me ocurre nada en... Bueno, comentaba aquí Emilio, Rebeca Blanco era especialista o que iba a comentar o tema de como evolucionan as fortificacións de Ferrolterra Rías Altas en relación en función dos trocos do sistema de navegación. Era, sobre todo, bueno, o ciclo XVI, a evolución do XVIII. Pero, bueno, é o momento de que tamén este foro, este congreso, é para compartir liñas de investigación. Por exemplo, comentabas antes da Segunda Guerra Mundial. Que precisarías para investigar ben sobre a Segunda Guerra Mundial? Habías pensado que colaboración, por exemplo, ¿no? con David, o tema da arqueoloxía subacuática. Hai unha conexión, ¿no? Entre un historiador con arquivos que estás traballando en arquivos de servicios segredos e a arqueoloxía subacuática. Hai unha conexión interesante. Eu volvo a decir o mesmo, eu así a priori, eu faría un parque temático da Segunda Guerra Mundial nesta zona. Suficiente material hai. Non o digo por dicir, Só con poñer a portada da National Geographic dicindo que é o territorio con maior número de restos afundidos da Segunda Guerra Mundial, xa temos un titular para traer xente. A ver, isto é un debate un pouco, hai que poñer cartas sobre a mesa e ver o que hai, non? Pero, quero decir, non sei, a ver, volvo a insistir, Hollywood faría con isto moito máis, Dende logo faría 3 ou 4 películas. Non sei, eu falo desto porque evidentemente é a miña especialidade, pero posiblemente no ámbito de David tamén haxa todo un caudal por traballar aí que se poda recuperar dende ese enfoque, non? Non sei, eu dende logo, vamos, detrás do tema, a ver, cando falamos dos servicios secretos, volvo a insistir, son secretos, pero home, tampouco tanto. Os que son secretos nunca saen. Isto tamén vos lo digo. Nos arquivos, tanto polos informantes como pola maioría dos informantes que están metidos en serio, teñen unha cláusulas de confidencialidade, lei de secretos oficiais, etcétera, etcétera, que lles impide falar. A miña tesi é que, cando sae información dos servicios secretos, entre comillas, é por dúas cuestións. Ou ben porque xa están amortizados, ou porque non interesa xa. Que son complementarias. Porque xa están amortizados e, por lo tanto, saen os casos. Pero hai moita outra xente que non se vai saber nunca. Pero nunca. Moita outra xente, por lo tanto, moita outra información que non se vai saber nunca. Por propia definición, os servicios de información son opacos. Por eso digo que secretos, hai certa risa, porque realmente é verdade, non son secretos. Agora, no momento en que se facían, sí. E tamén hai que filtrarlos, digo, non todo é... Se facemos caso á literalidade do que existe nos arquivos nacionais británicos, hai como non sei, diría, o mellor me quedo corto, 100 e pico plans con distintos nomes, non? E a nós, con que nos digan un nome en clave, parece que esconde non? Isto de ler a Le Carré ten estas cousas, non? Non, hai que filtrarlos. Hai que filtrarlos. É dicir, ten que ser xente especializada, que traballe isto, que teña un percorrido amplio. Eu cando, bueno, perdade a extensión, pero isto podo falar anos. Cando comezo a traballar sobre esta rede, vale? Dixen que non atopei nada, pero resulta que seguín indo a Londres, aquí, a validar cousas, 4 ou 5 veces máis, é unha maravilla para consulta, fotografías te ves e xa está, e de logo traballas. E na penúltima das visitas, sen querelo, buscando outra cousa, buscando a pista por outro lado, atopei, non?
E é moito máis gordo, por certo, que non o contei, é moito máis gordo que esa rede, que é únicamente unha rede de informadores. E é o motivo por o que Alan Hilgar cae en desgracia e o levan para o sudeste asiático. Alan Hilgar era o xefe de información británica, íntimo de Churchill, etc. É o motivo polo que se vai para o sudeste asiático, castigado. Porque o objetivo non era ese, era outro. Pero toda esa rede xenerouse eso. Que quero dicir con isto? Que se non tes unha visión en amplio, se só te quedas con un plan, como aparecen moitas cousas por aí en prensa, un plan tal, bueno, sí e non. Sí, está escrito, pero verosimilitude, non. Moitos deles non, aparecen como plans, pero nada. Se non tes un marco amplio de entender por onde van, tanto contextualizado como contextualizado tamén como funcionan os servicios de información por dentro, etc., non és capaz de filtrar. Non és capaz de filtrar. Xa digo, isto que atopei, a cara B que fóramos buscando inicialmente, atopei, precisamente, porque tiña unha visión moito máis amplia e me permitiu chegar dende outro lado aí. Se non se chega. Quero dicir, un traballo, bueno, eso se sabe, non? Que o traballo de investigador é un traballo, non é como me decía un compañeiro ao principio da miña carreira, isto non é como facer churros. Isto, vamos, ten o seu tempo, ten o seu repouso, ten a súa reflexión, non? Que ao final chegas a conclusións. Perdón. Bueno, fai tempo nun foro tamén na ría, en Mugardos, falábamos tamén de posibles valorizacións do patrimonio cultural marítimo. E a min a verdade é que naquela altura, que foi fai uns anos, o corrismo máis sincero, non? Que porque non se poden facer redes temáticas, non? Precisamente con ese patrimonio, falar de cronoloxías e facer un discurso expositivo en base aos elementos que hai. E aquí é onde encaixaría perfectamente ese parque temático, entre comiñas, porque porque evidentemente non é un parque temático, senón que é un parque verdadeiramente de disfrute, de experiencia e de entender como funcionou a Segunda Guerra Mundial nun espacio tan estratégico como este, e que ademais temos esa conxunción, non? De que temos os restos nun estado, efectivamente, eu os que coñezo polo profesor Grandío e algúns que coñeci eu en mal estado, e moitos mal catalogados e sin protexer, porque patrimonialmente ou legalmente non están protegidos, ainda a día de hoxe, que se poderían recuperar e se poderían explicar unha historia precisamente porque temos todo ese elenco documental tan maravilloso que nos aporta esa información que temos perdida, non? Que pasa? Que ainda non conseguimos xuntar esas dúas partes. A parte física para facer esa elaboración dun lugar de memoria e recuperar un espazo e unha historia e esa documentación que pode contar. Eu creo que esa é unha asignatura, bueno, unha de moitas, non? Ao final, pero unha das asignaturas pendientes deste patrimonio que temos en todas as rías altas, en verdad. Coincido totalmente con David, pero añadiría algo máis. A parte física, parte documental, la temos, de acordo. Saíamos fora. Vontade, xa está. Así estamos, non? Creo que queda claro, non? O que quero dicir. Hai outra cuestión tamén que hai que ter en conta. Dándolle voltas a esta cuestión, e falábamos antes tamén delo, hai que ter un retorno social. Ahora non podes traballar sen enfocar isto na perspectiva como pode mellorar a vida da xente isto. Non son postos de traballo, non son cuestión de invertir cartos en cultura, senón tamén que aporta, digamos, non diría de original, pero sí que aporta para valorizar todo o terreo do redor no sentido turístico, etc. Iso implica participación de empresas privadas, implica participación de institucións, implica participación de especialistas. Son as tres partes. Pero, xa digo, por moito que teñamos académicos, traballos, fontes para facelo, se non hai vontade, e con vontade se sabemos o que quero dicir, se non hai vontade, non hai vontade. É que onde está? Isto é así. Valorización, a mellor, é que o tema da xestión tamén é importante. O mellor é que non nos sabemos vender. O mellor é que non nos sabemos vender. Estamos tan enfrascados, é que somos profesionais diso, non somos profesionais. Creo que nós, tanto David como eu, non somos profesionais para vendernos. Caiga quen caiga, poñemos as probas que hai. Pero bueno, precisamente creo que a nosa credibilidade é precisamente non servando, non? Pero a parte da vontade si é dando.
e non debería ser. Bueno, temos unha preguntinha, por favor. Achegade o micro. Hola, muy buenos días. Soy Patricia Suárez. Yo vengo de Asturias y entonces yo os quería preguntar, porque reflexionando un poco sobre esto que decís, lo primero yo creo que también es algo básico, es tener constancia de lo que hay. O sea, hay un inventario hecho a nivel patrimonial por parte de alguna consejería, alguna entidad que tenga responsabilidad a nivel cultural de todos estos restos materiales. Yo creo que es lo primero también, la catalogación y el conocimiento es lo que nos permite después plantear estrategias de futuro. Si no lo hay, yo creo que, mira, y eso es algo que realmente en Asturias se hizo, ¿no? Bueno, tiene algún tipo de protección, no están incluidos dentro de los bienes de interés cultural, pero sí en el inventario de patrimonio cultural de Asturias, y al menos sí hay un catálogo que se hizo también además a partir de la labor impagable de una asociación que no tiene nada que ver ni con el mundo académico ni con el mundo administrativo, la de Arama, que hicieron un trabajo realmente importante de catalogación o enumeración o simplemente eso, reconocimiento de todos los restos de la guerra civil, en este caso en Asturias. Estoy hablando este patrimonio de época contemporánea que quizás es el menos, aunque sea el más visible en el territorio, es el menos visible a nivel patrimonial, ¿no? Entonces es desconocimiento. ¿Hay un catálogo hecho en Galicia sobre eso? Pues mira, hasta donde yo sé, elementos de patrimonio industrial sí hay catalogados. Época contemporánea más avanzada, desconozco si hay alguno. Yo creo que no. Yo creo que no hay absolutamente nada. A nivel arquitectónico es posible que algún edificio puntual, pero por las características arquitectónicas, no por su valor patrimonial en sí o el valor histórico que implica, pues eso, un elemento de esta índole. Cuando hablaba el profesor Grandío de algunos sitios que yo la verdad es que conozco, como por ejemplo la antena esta alemana de esta calle Bares, es que hay, pues no sé, 2 metros, 3 metros de zarzas sobre los restos que pueda haber allí. Y eso, vamos, lo podemos multiplicar por cualquier zona, ¿no? La antena de Cospeito es un ejemplo. Lo que más conozco a día de hoy, que es el patrimonio cultural subacuático de Galicia, seguro que no hay ningún elemento de esta cronología catalogado. Uno, porque la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia dice que no hay ningún elemento patrimonial anterior a 1901 que merezca catalogarse, que eso tiene bemoles. Claro, es que no tiene sentido. Y eso deja abierto cualquier elemento conocido, el 1966, el Benno, el Barsac, el General Mola, etcétera, a que cualquiera vaya allí y arranque una chapa que tenga una esvástica o que tenga cualquier cosa y se la lleve y no pasa nada. Y esta es la realidad que tenemos hoy aquí. Plantearlo como una necesidad y como una prioridad. O sea, nosotros, por mi experiencia, lo que no está sobre papel, lo que no conocen los que no están en nuestro mundo, es traspasar las puertas, ¿no? Llevárselo al que tiene que decidir, es que lo vean. O sea, haz un listado, haz un catálogo de todo eso para que se vea el potencial de ese patrimonio y luego se pueden buscar soluciones y plantear estrategias que lógicamente sea la salida que sea, parque temático, entre comillas, o lo que sea, pero sobre una base real, que es con qué contamos y qué podemos hacer a partir de aquí. Y por supuesto, claro, hay que cambiar eso, evidentemente, porque eso ya es una concepción, ¿no?, muy superada, yo creo, de establecer esas fechas límite. Ya te digo, en Asturias, sorprendentemente, sí se hizo un catálogo, hay un catálogo, al menos, de las fortificaciones y de todos los elementos de la guerra civil. Luego, llegar al dar el paso para la protección patrimonial es otro asunto, pero al menos partamos de una base. O sea, qué ánimo. A ver, yo también desde un aspecto totalmente profano, un poco desde fuera y como impresión. A ver, yo creo que hay organismos, por ejemplo, que no existen en Asturias, como el Consejo de Cultura Galega, que tiene rango institucional más elevado, que se dedica precisamente a este tipo de temas. No está Rebeca aquí, podría comentarlo mucho mejor. Pero creo que algo debe haber. Y luego considerar otra cosa. Es evidente que todo el territorio español tiene de todo, pero es que Galicia tiene enormes joyas. Como decía David, también tiene enormes coleccionistas privados. Enormes coleccionistas privados. Precisamente por esa dejadez, ¿no? No sé, vuelvo a insistir.
por mucho que estemos aquí debatiendo y que nos guste y es como un objeto de deseo, que andamos detrás de él, pero que nunca llegamos a conseguir realmente, ¿no? Y realmente la cuestión tiene que ser práctica, ¿no? Elaborar planes y más allá de eso, ¿no? No necesariamente creo que la defensa de patrimonio no obliga, supongo que ese tipo de reglamentación que dijiste no obliga a recuperar todo lo que sea posterior a 1901, pero sí se recupera. Y se sigue recuperando cosas de esos años, ¿no? Y no necesariamente tenemos por qué atenernos únicamente a eso, ¿no? A ver, yo creo que si estuviera aquí Rebeca, posiblemente, yo creo que el Consejo algo, desde luego, tiene una sección de patrimonio y tal, algún tipo de catalogación tienen que tener, en muchos sentidos, en mucho ámbito. Yo lo desconozco, porque también te lo digo, pero creo que deberían tener, no voy a hablar por ella, porque no. ¿Algún otro? Hola, soy Carmen Perales. Nada, yo quería comentar al respecto de este patrimonio, sobre todo contemporáneo, ¿no? De la época que estáis hablando, un poco antes, que es verdad que no hay básicamente una catalogación, tampoco, sobre todo la parte de arquitectura, yo es lo que más he trabajado en las baterías, ¿no? Se está haciendo un esfuerzo con la Xunta de Galicia y con el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva ahora, pues precisamente para catalogar todos estos bienes que parece que lo que pasó del siglo XX en adelante no cuenta, no tiene importancia, ¿no? Yo creo que estamos muy atrás en este sentido, pero que gracias a Dios pues se va abriendo un poco esta perspectiva, ¿no? Ahora están catalogando muchos de estos bienes, se va a intentar recuperar alguna de las baterías de costa del siglo XX, ¿no? Y bueno, pues creo que estamos avanzando en esto, pero como decías tú, pues evidentemente mientras ese patrimonio no se le dé el valor que tiene, no sepamos mirar esta historia más reciente con el mismo respeto que la más antigua, que solo falta tiempo, pues todo ese patrimonio está en riesgo, ¿no? Yo creo que vamos por buen camino, espero que iniciativas como esta, ¿no?, ayuden a concienciar a la gente a salir de nuestro pequeño círculo de nuestro campo de investigación, pero es verdad que hay que hacer un esfuerzo muy especial, en mi opinión, sobre todo por esta época más reciente de la historia que parece que como está cerca no cuenta. Sí. A ver, simplemente una reflexión a eso, totalmente de acuerdo, claro. A todas las sociedades, y con lo que os voy a decir, de verdad que no pretendo echar balones ni pretendo hacer ninguna respuesta demagógica, sino que lo creo de manera firme y cualquier historiador que trabaje sobre el presente lo sabe. Lo que dices tú, ¿no? Todo lo que es del siglo XX para aquí parece que no es historia. Bueno, pues parece que no es historia porque seguimos viviendo en un presente y yo creo, es mi humilde opinión, excesivamente politizado del pasado. Todas las sociedades que tienen una guerra civil les cuesta mucho arreglar ese trauma, es cierto, pero el nuestro está durando excesivamente. Y no es nada extraño, vuelvo a insistir, pasa en todas las sociedades con guerra civil, les cuesta mucho después no ser capaz de desligarse de que ese pasado es común, aunque se pegaran a tiros, ¿vale? Pero que el pasado es común y es una voluntad común. Entonces, vivimos en un bucle, España tiene un problema, que es que vivimos en un bucle en el cual siempre es presente, y más acelerado en estos tiempos, en el cual el pasado cada vez se va borrando más, ¿no? Pero en todo el mundo, no solo aquí. Claro, vivimos en un bucle permanente de presente, en el cual nos impide definir ese siglo XX como un pasado, pero pasado para historiar, pasado para aprender. Esa es la clave. Yo creo que esa es una de las claves. Seguimos viviendo, cuando alguien salta con, esperemos que se den pasos en este camino, y parece que se está apuntando, ¿no? Cuando alguien aparece unos restos humanos de una fosa, ya tenemos la opinión, o en frente o en contra. Bueno, a ver, señores, hace 90 años que pasó eso. Por favor. Somos suficientemente maduros para poder, de verdad, democráticamente estamos bastante maduros para poder afrontar esto. Bastante maduros. Claro, esto lo hablamos aquí. Lo que sale a los medios de comunicación es otra cosa. Porque los medios de comunicación es evidente, y no quiero herir la sensibilidad de ningún medio de comunicación, ni de nadie que se dedica al periodismo, que me parece un oficio absolutamente respetable y del cual por familia también soy vinculado, pero vamos, los medios tienen una parte importante de esto, ¿no? Los medios atienen a quien les paga, y porque el mundo está así hecho. Yo no digo eso de que el mundo sea tal, ¿no? Pero atienen a eso, y se atienen a impacto. Todos sabemos cuando nos hacen entrevistas, que sobre todo después ya vas cogiendo callo, pero que bueno, que lo que te sacan, especialmente lo que no quieres que saquen. Bueno, pues vale, ¿por qué? Porque impacta, vale, pues muy bien.
¿no? ¿Por qué? Porque hay que vender. Y nosotros no trabajamos a vender. O la mayoría de nosotros, ¿no? Hay todo. Pero no trabajamos a eso. Entonces, vuelvo a la pregunta. Yo creo que es un pasado para nosotros absolutamente claro desde hace mucho tiempo, que la sociedad española, y yo creo que la sociedad española lo asume también, pero que el run general de lo que se oye día tras día, información, etcétera, etcétera, va por otro lado. Y sigue manteniendo una idea absolutamente caduca de lo que es esto. Dejemos eso, y yo ahí estoy de acuerdo con algunos revisionistas, dejemos eso y dejemos a los historiadores trabajar sobre esto y hagamos este tipo de planificaciones para enseñar a la gente cómo se mataba uno al otro para aprender de eso. Dejemos eso. Y dejen camino a los profesionales. No a los que quieren opinar sobre eso, que es muy lícito que opinen, no digo que no. Pero hacer esto un tema central de la vida política española me parece, vamos, ya digo, 90 años, o sea. Y perdonar, Mestero, la guerra carlista, la tercera guerra carlista y la primera guerra carlista, tardó hasta el gobierno de la primera después de Alfonso XIII en curarse, pero se curó con menos tiempo que esta. En el sentido de construir cosas, ¿no? Es decir, vino el tema de la pérdida de Cuba, etcétera, etcétera, y vinieron golpes más duros. Pero la guerra carlista también fue un elemento que siempre, publicísticamente, era una guerra civil, ¿no? Bueno, pues años más tarde nos pasa esto, pero esto ya, claro, bueno, es verdad que tuvimos una dictadura de 40 años y una transición, ¿no? Una ruptura, y eso también condiciona. Quiero decir, es un mundo en presente que nos impide ver que el siglo XX es historia, que nuestros abuelos ya nacieron antes del siglo XX ya. Ah, perdón. Sí, yo por añadir algo más al debate que me parece súper interesante. Desde el punto de vista patrimonial o más estrictamente arqueológico, los que hemos tocado la arqueología contemporánea o arqueología del pasado reciente, sí es cierto que queda un poco como en segundo plano, ¿no? Es como el hermano pobre del prehistoriador o del que excava época romana. Claro, es como que yo lo he oído más de una vez, eso es periodismo, es el comentario. Sin embargo, tiene un punto a favor, esos elementos patrimoniales o esos sitios, que es que son lugares de memoria directamente conectados con todo el mundo. O sea, es muy fácil para una sociedad entender ese elemento patrimonial y conectarlo con sus abuelos o bisabuelos o con la historia reciente que han vivido alrededor. Y eso también es un elemento que le añade valor, más allá del propio valor que puede tener pues un muro de hormigón, para que podamos hacer también didáctica de la historia y explicar a la gente la verdad, o por lo menos una visión mucho más fidedigna o más objetiva de cómo fueron las cosas. Y eso también es un valor a favor, que tienen esas dos características de permitir hacer didáctica y tener un referente de conexión inmediata con la sociedad, que creo que también redunda en la parte positiva que tiene recuperar esos espacios. Sí, creo que también estoy de acuerdo con David. Y ya de cara a lo que hablábamos al principio, ¿no? De elaboración de planificaciones en este sentido, de proyectos, ¿no? En este sentido, yo creo que también es que a veces no somos capaces de comunicarnos bien y de conectar con la sociedad. Estamos tan enfrascados en nuestro asunto y la coma del no sé qué y poner la nota en no sé dónde y tal, no sé qué y tal, que al final trabajamos para nosotros mismos que ni siquiera nos leemos, yo también os lo digo, no nos vamos a leer todo lo que se publica actualmente porque es imposible. Pero estamos hablando de esto, ¿no? Del pasado tan más presente, ¿no? más cercano. A ver, la Segunda Guerra Mundial es un elemento perfectamente reconocible, que tiene sus películas, tiene sus buenos, tiene sus malos. Hasta hace bien poco, diríamos una manera de enganche perfecta, que era la cultura democrática europea de la sociedad del bienestar, basada fundamentalmente en el antifascismo, ¿vale? Eso se está rompiendo desde hace 10 años, pero sin embargo la Unión Europea va en el camino precisamente de continuar en esa línea, de apostar por la democracia, por apostar en ese camino. Bueno, pues eso es un elemento que puede ser, hay que también, entre comillas, vender el producto. Lo que dices tú, es reconocible, es tangible, todo el mundo sabe de esto. Mal o bien, pero todo el mundo la trae. Y son elementos que creo que hay que valorizar. Evidentemente es mi caso concreto, pero no es lo mismo que si le pones a hablar de la guerra de sucesión. No es porque no esté cercano, es porque no hay grandes películas, ni grandes series, ni grandes elementos
repetidos machaconamente sobre la guerra de sucesión. No digo la secesión, digo sucesión. Vale. Entonces, quiero decir, eso también es un elemento que debería ser tenido en cuenta a la hora de valorizarlo, para después nosotros utilizarlo para lo que queremos con nuestros fines, ¿no? Es lo que dices tú, ¿no? Pedagogía y construcción de crítica, de debate y de trabajo sobre el pasado, ¿no? Bueno, pues, graciñas. Unha preguntiña máis? Unha dúbida? Pois, se non hai unha dúbida... bueno. Hola, no sé si se oye. Sí, ahora sí. No sé, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta. Esto está, digamos, muy ligado a lo que es la historia militar, por supuesto. Arqueología, también arquitectura, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de historia militar, hasta no hace muchos años casi la historia militar estaba escrita por militares. Ahora se ha dado la vuelta. Digamos que casi los militares con formación como historiador, que también los hay, están como proscritos, ¿no?, de los círculos de investigación muchas veces, ¿no? Es que esto lo está mirando desde un punto de vista demasiado profesional desde su lado militar. A veces ahí veo trabajos, veo libros de divulgación también, donde veo dentro de la historia militar veo que falta, digamos, la visión militar profesional. Hablo de, ¿no? A nivel estratégico, un civil puede ser tan estratega o mejor que un militar, eso no lo dudo. A nivel táctico, ya, o incluso operacional, ya empezó un poquito. Cuando bajamos más para abajo, lo veo más difícil. ¿A qué creen, desde el punto de vista de un historiador civil, digamos, a qué se ha debido a este cambio, digamos, tan brusco? Porque realmente ha sido a partir de los años 70, 80 sobre todo. ¿El cambio en qué sentido? El cambio, digamos, de donde la parte de los historiadores civiles han tenido más importancia dentro de la historia militar. Yo cronológicamente lo pondría en otra fecha, pero bueno, sí. Bueno, sí. Pero independiente de otras fechas, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo? Desde su punto de vista. El que no tener tan en cuenta dentro de la historia militar o dentro de las fortificaciones. Yo soy militar, me gusta mucho la historia, pero a nivel aficionado, por supuesto, aunque tengo cursos de posgrado, pero vamos, soy un aficionado. Pero a veces me llama mucho la atención, ¿no? Entonces hay veces que veo libros muy buenos y otros que, digamos, falta ese punto de vista. Quizás es como, yo pongo un ejemplo, es como el que está en zona de operaciones y ve una película. La historia puede ser muy buena y puedes llorar o puedes divertirte o reír mucho, pero al final ves ciertos detalles que... que te chirrían. No, sí, que chirrían porque no, esto al final la historia es muy bonita y nada más. Entonces, esto lo veo un poco con la parte de las fortificaciones en particular y de la historia militar en general. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy atinada la pregunta. Y muy sugerente. A ver, podría decirte varias cosas de todo esto. Primero, vamos a ver. El camino tú lo fechas en los años 70-80. Yo te diría que desde hace aproximadamente 10 años hay una escuela muy extensa de gente trabajando que sale de las academias vinculada a la estructura militar. Estoy hablando de la Universidad Autónoma de Barcelona, estoy hablando de la Universidad de Santiago, con gente que trabaja desde la perspectiva, con el ámbito de cuestiones militares, desde el ámbito académico, ¿vale? Hay un par de másters ya de historia militar, uno de ellos, por cierto, participo yo, vinculado sobre servicios de información, vinculado a esto. Hay revistas especializadas, la revista universitaria de historia militar, por ejemplo, con trabajos muy buenos en red, online, que se pueden visitar con gente procedente, digamos, del entorno historiador, para entendernos, pero que trabaja exclusivamente sobre temas militares. Y hay un vuelco notable, cosa que no existía hasta hace 10 años. Hasta hace 10 años la historia militar era aquello cuando visitábamos los archivos ingleses y veíamos un apartado dedicado a historia política y otro dedicado a historia militar. Y decíamos, uy, ¿esto qué es? Claro, entonces, se produce eso, ya digo, desde hace poco. Quería empezar por el final, si es bueno o es malo.
yo soy de la idea de cuanta más información se tenga, muchísimo mejor para todos. No quiero, discrepo de David en el sentido de que pretendemos buscar la verdad, porque la verdad nunca se encuentra, pero cuanta más información tengamos, mejor, más fidedigno, como dice él, seremos, ¿no? Más creíbles también seremos, ¿no? Y por supuesto que falta, en muchos de esos casos, la opinión militar, técnicamente militar. También hay que tener en cuenta, y creo que en esta ciudad también se nota de manera notable, que el ámbito militar y el ámbito académico muchas veces no están muy juntos, ¿vale? Creo que es un camino que se está comenzando a andar desde hace, ya digo, 20 años, 10 años, de una manera, creo que muy positiva, ya digo, porque cada uno aporta los ámbitos respectivos. Antes era impensable que hubiera militares de alta graduación en un máster universitario. Absolutamente impensable, absolutamente. Y ahora los hay. Y gente interesada, no necesariamente porque son militares, gente interesada, etcétera, que busca la historia militar. Y durante mucho tiempo también la historia militar se vio como un reducto, digamos, para determinados planteamientos políticos, que sé que era absolutamente injusto, que cada uno pensaba a su manera, pero que se vio de esa manera. La formación de digamos, de los relevos de las dos, a entendernos, de los dos elementos, académico y militar, estaban desconectados. Yo creo que cada vez están más conectados. Hay un esfuerzo, ya digo, muy notable desde hace 10 años, por parte de la academia, precisamente, de estar en el mismo camino, ¿vale? Porque formamos parte de la misma sociedad, cada uno desde su ámbito, pero formamos parte de la misma sociedad. Eso es un paso que, ya digo, como otras cosas, como la cuestión del siglo XX tan presente, ¿no? Pues que tienen que tener el peso de los militares en la España contemporánea, comparado con otras sociedades, es enorme, no como militares, sino como políticos. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta también, pero yo creo que se están dando pasos importantes. Bueno o malo, hombre, esto depende de cada uno, ¿no? Yo soy de la idea de cuanta más información haya, desde luego no hay por qué desecharla. Al contrario, enriquece, yo creo que el producto, cada uno desde su punto de vista, lógicamente, cada uno desde su conocimiento, ¿no? Pero es una opinión personal. Bueno, moitas grazas, pechamos a sesión da mañá e vos agardamos a sesión da tarde que comezará ás 17 horas, ás 5 e con ás 5 ás 6, pois ás 7 horas, non? 17 horas, si, ás 5. Vale, agardamos de novo, graciñas. Gracias.